Bienvenidos a Arqueomanía. Durante la Edad Media, la población judía quedó confinada en unos barrios que se conocieron como juderías. Hoy vamos a conocer una de las más importantes y al tiempo hermosas, la judería de Gerona. El megalitismo español se expresó en enormes megalitos, en enormes dólmenes. Visitaremos en este programa el dolmen de Soto, en Trigueros, que nos impresionó por sus guerreros pintados y grabados en los ortostatos de la galería. Y también vamos a conocer la obra de José Latova, uno de los maestros en la fotografía arqueológica. Visitaremos la exposición que sobre su obra se realizó en el Museo Arqueológico Nacional. Bienvenidos a Arqueomanía. Fragmentos. La vida nos lleva a veces por veredas inesperadas que se convierten en caminos de perfección. Eso le sucedió al estudiante de ingeniería José Latova cuando era un muchacho. José Latova ha recorrido toda la geografía arqueológica española o buena parte de ella. Ha trabajado con casi todos los grandes equipos en España y con varios de los que lo hacen fuera. El maestro Latova alcanzó el magisterio transitando todas las estancias de la profesión, de su profesión, que es pasión templada en el esfuerzo. Cuando se asomó al visor de una cámara por primera vez, supo que ese túnel de luz era el sendero de su destino. Latova siempre ha tenido clara la finalidad de su trabajo. Yo siempre he pensado una cosa, es decir, a mí me gusta cuando fotografiar para que las fotos se usen. Creo que no sería un ejercicio onanista, es decir, el placer de la fotografía por la fotografía no tiene sentido fotografiar para guardar en un cajón o guardar en un disco duro. Lo que más me gusta de mi trabajo y de lo que yo estoy más orgulloso es que casi todo lo que se ve en esta exposición, más todo lo que hay fuera, ha valido para que le llegue a la gente. Es decir, ha valido para que un científico tenga una referencia, para que alguien pueda publicar el conjunto de su tesis doctoral con las imágenes de las piezas que ha tratado. Ha valido para que la gente que no podía asistir al hallazgo determinado en un momento determinado en una tumba de Egipto o a una pieza que se encuentra en un fondo de un museo, tenga acceso a través de mis ojos, a través de mi imagen, a esas piezas. A mí eso es lo que me gusta más de mi trabajo, ¿no? El ser capaz de que las cosas lleguen a los demás para el uso que ellos consideren oportuno. El Museo Arqueológico Nacional ha organizado una muestra dedicada a su persona y a su obra. Un honor merecido, ya que es un artista. ¿O es un matemático? Las dos cosas, las matemáticas son arte, no lo olvides. Es una mezcla de las dos cosas, sobre todo porque cuando uno trabaja en fotografía arqueológica lo que está haciendo es construir un documento y el documento tiene necesariamente que ser objetivo y evaluable, porque estamos trabajando para la ciencia, ¿no? Entonces no hay una cosa sin la otra y yo creo que muchas veces eso que se llama arte es el resultado de hacer bien lo otro. Y eso es lo que produce una obra de arte, yo creo, ¿no? La obra bien hecha. Pero, ¿qué predetermina nuestra mirada? Si uno no tiene una cultura, primero, fotográfica, segundo, general, y en tercer lugar, arqueológica, no puede fotografiar arqueología. Uno no puede mirar ni entender aquello que tiene delante si no sabe lo que es. En la exposición podían contemplarse las herramientas de José, de Pepe, como es llamado por sus amigos. Pero aquí solo llegan los elegidos, aquellos que han tenido una relación con su trabajo digna de ser contada. Hay muchísimo trabajo de gabinete, sobre todo para que los demás puedan empezar a trabajar. Es decir, la gran cantidad de datos exige mucha gestión, exige profundizar, exige corregir las equivocaciones que hemos tenido con los cuadernos de campo, exige consultar y exige sentarte con los arqueólogos y ver exactamente qué necesitan ellos de eso que yo he documentado, porque a partir de mis fotografías les puedo dar muchas cosas. En tanto en cuanto a la técnica, al hecho mismo de la captura de una imagen, José Latova tiene claras las mayores dificultades a las que se ha enfrentado. Complicado físicamente es debajo del agua. El mayor problema que tienes normalmente cuando estás trabajando en la arqueología es curioso, es el propio tiempo, ¿no? Pero el tiempo material, el tiempo físico. Hay demasiado poco tiempo cuando se está sacando una pieza como para paralizar la excavación y que te den el tiempo necesario para fotografiarla bien. Cuando estás debajo del agua estás limitado por los 20 minutos o los 14 minutos que puede estar a esa profundidad. Cuando estás volando tienes un tiempo limitado porque tienes que volver a la base. A mí lo que más me molesta es la falta de tiempo en general, ¿no? Es la mayor dificultad. Latova ya tiene un bagaje lo suficientemente profundo para afrontar los grandes temas,
Por ejemplo, el modelo arqueológico español. No creo que haya un modelo arqueológico español. Creo que hay arqueólogos españoles que, por cierto, son muy buenos en general, igual que los restauradores españoles. Yo me lleno de orgullo cuando veo en misiones tan importantes como la misión alemana que está levantando los colosos de Memnón, que la persona que está llevando la responsabilidad de levantar esos colosos es un restaurador español, Miguel Ángel. Me lleno de orgullo cuando veo que la restauración del templo de Hatshepsut está llevándola un arquitecto español. El problema que tenemos aquí es probablemente un problema administrativo simplemente, ¿no? Pero donde encontramos al científico y al humanista, las dos caras son imprescindibles, es en el análisis de la naturaleza misma del trabajo fotográfico. Cuando una fotografía está usando, en cierta medida, la luz, ¿no? Y la luz es movimiento básicamente, 300.000 kilómetros por segundo, es la base de la teoría de la relatividad. Existe el espacio y existe el tiempo porque la luz se mueve. Fíjate, ¿qué hacemos? Cogemos la luz que configura una escena, la escena de un objeto o de una situación arqueológica, y con el obturador fraccionamos ese instante y esa luz la convertimos en una energía capaz de transformar unos átomos de plata o sumarse a unos electrones para ser codificados. Realmente estamos paralizando el tiempo, estamos paralizando un instante, estamos matando el tiempo. Decía Khalil Gibran, el poeta palestino, que todas las fotografías están tomadas por la muerte. En definitiva, lo que estamos haciendo es dejar secos algunos instantes que son irreversibles, porque además la arqueología, con su poder destructor, ¿no? Porque la arqueología es destrucir, es desmontar, es deconstruir el yacimiento que ha construido el paso del tiempo. Lo que estamos haciendo es disecar esos instantes para marcar el momento. Cuanto más cercano es el tiempo, yo creo que es mayor el vértigo, porque tenemos esa cercanía. Las sensaciones que yo tengo, por ejemplo, cuando estás fotografiando un yacimiento de la Guerra Civil Española son radicalmente diferentes a cuando estoy fotografiando una pieza del Paleolítico superior del suelo de la Garma, aunque sea una pieza maravillosa de arte mueble tallada, ¿no? Me produce más vértigo lo más cercano. Las personas como la Toba siempre tienen un proyecto. Ahora maneja millones de píxeles en sus instantáneas. Algunas, como las de Altamira o las de las tumbas de Luxor, son increíbles por la calidad de su información. El proyecto Altamira no era ni más ni menos que un proyecto de modelizar Altamira con las técnicas que tenemos hoy en día, ¿no? Hemos ido evolucionando desde los dibujos del abate Braille a los primeros escaneados que hizo el Instituto Geográfico Nacional hace 10-12 años, las topografías de Fuestra, los datos que han tomado centenares de arqueólogos. La idea era obtener el modelo más completo y más complejo que podríamos obtener hoy en día. Al final, José La Toba consiguió capturar la realidad. Esperemos que sus píxeles rompan la barrera del espacio-tiempo. Paisajes arqueológicos. Elena Sintes Olives, soy de menorcaarqueologica.com y soy de la SOME de la Universidad Autónoma de Barcelona. Valentín Barroso Cruz, arqueólogo, codirector de la empresa Arqueocanaria. Arqueomanía. Cuaderno de campo. El dolmen quizás sea el elemento más conocido del megalitismo. ¿Pero qué es el megalitismo? Megalitismo podríamos definirlo por dos variables. Es la primera arquitectura monumental de Europa y se desarrolla entre el quinto milenio y el segundo, antes de Cristo. Y por otro lado, otra definición posible es una forma de pensamiento. Y esa forma de pensamiento es la que da sentido a que en toda la fachada atlántica europea haya elementos comunes en los monumentos funerarios y en los monumentos no funerarios, tanto en los dólmenes, que es la arquitectura más conocida, como en otro tipo de arquitectura como son los menhires, alineamientos, crosles, etc.
Cada equinoccio de primavera el sol entra en la galería hasta el fondo de la cámara. El dolmen es una especie de gran santuario megalítico. Lo que sí sabemos a ciencia cierta que antes que el dolmen había estructuras de piedra, lo más probable círculo, y otras estructuras que se han excavado aquí fuera, que son cabañas, tumbas menores excavadas en el suelo, estructuras deposicionales votivas de ofrendas previas incluso a la construcción funeraria. Sí, porque una cosa llama la atención y las personas que vienen de repente ven un dolmen, unas piedras tremendas, talladas, grabadas, un enorme esfuerzo de construcción y dice, madre mía, aquí hizo falta muchas personas. ¿Dónde vivían? ¿Dónde estaban? Y después resulta que eran personas que vivían en chozas, en viviendas muy humildes, dedicaban casi toda su vida a construir grandes obras, ¿no? Más a la muerte que a la vida, ¿no? El valor de la muerte y el valor de los ancestros es una constante en las sociedades prehistóricas. A través del atrio accedemos al dolmen. La entrada, estrecha al principio, se ensancha progresivamente hasta convertirse en un espacio monumental en su cámara sepulcral, tras recorrer la galería segmentada por las jambas. Si el exterior es espectacular, la verdadera sorpresa nos aguarda en su interior. La decoración del dolmen de Soto es excepcional. Cuando Obermayr publicó las primeras noticias sobre el dolmen de Soto, ya él se dio cuenta de que había algunos grabados y los destacó como algo excepcional. De hecho, el dolmen de Soto, en cuestión de decoración, es de los más citados en todo el megalitismo europeo. Nosotros podemos decir hoy que si hay 100 soportes en Soto, 100 soportes que están decorados. Tanto las paredes, que están todas grabadas y pintadas, como todas las cubiertas que son menires reutilizados, que es un hecho excepcional y que además lo coloca en la misma dimensión que los monumentos más importantes del Atlántico europeo. Por una parte hay piedras que se incorporan al dolmen ya grabadas y por otra parte hay discursos gráficos que se aplican al monumento en el momento de su uso. Probablemente ahí el hecho de que haya grabados y luego pinturas, otra vez grabados y otra vez pinturas, nos está indicando todo ese complejo movimiento de elementos. Una iconografía megalítica generalizada, que es la de la utilización de elementos de carácter geométrico que enmarcan los soportes y que nosotros hemos puesto en relación con posibles vestimentas de los individuos que quieren representar estas piedras, ¿no? Y por otra parte, como especializaciones, por ejemplo, Soto es el único monumento, no solo de la península ibérica, sino de toda Europa que tiene esta cantidad de individuos armados. Lo que hemos conseguido es averiguar que una parte muy importante tenía una base pintada, a veces sobre la que se graba en ocasiones. Otras veces los motivos son claramente, específicamente pintados, en rojo, negro y blanco. Es decir, aquí tenemos 3 colores. En pinturas anteriores, como en el Paleolítico, el blanco es escasísimamente comprobado, aquí existe. Por otro lado, un mundo donde todas las referencias son siempre humanas, siempre como las nuestras. Es decir, es la diferencia que hay entre las referencias del Paleolítico, que son animales, y las referencias de después del Paleolítico, que son humanas. Son personajes de poder, es decir, personajes que se dibujan a sí mismos con esa referencia armada y tal. Pero si pensamos cómo se entierra a la gente a la que se le entierra también como guerreros. Tengo la oportunidad de visitar muchos dólmenes, ¿no? Pero este de Soto me ha impresionado la idea que han transmitido de esas piedras, que cada una de ellas es como una escultura, como una cariátide griega que soporta la losa, y cada escultura es de un guerrero, ¿no? Y me figuro entrando en esa tumba, en ese megalito, rodeado de esculturas de guerreros, con sus hachas, sus puñales pintados, y realmente es intimidante, ¿no? No sé si los ponían para impresionar o para transmitir su historia y el respeto a sus ancestros, sencillamente para que ejercieran de guardianes del lugar. Cuando hemos trabajado más en detalle, lo que hemos visto es que ellos hacen su propia figura armada. Ahí un hacha con su vástago perfectamente, con la hoja, si levantamos un poquito más veremos una cabeza más o menos rectangular, con un cinturón, de tal manera que lo que ellos están haciendo es coger una figura armada antigua, ponerla boca abajo, pero no la han machacado ni la han martillado, no, sino que han puesto la suya encima con su cinturón, con su vestimenta, que todavía se ven los restos de rojo y los restos de trabajo, y aún en época más reciente se ha colocado un individuo también grabado, probablemente más reciente, que lo que nos está diciendo es que estas piedras tienen cada una de ellas una historia propia. Se toman de un lugar anterior, se incorporan a un monumento en fases distintas, porque la parte de la cámara es más antigua que esta parte, y mientras que se está usando el monumento, se está rehaciendo la figura, quizá reviviendo la figura.
Cada una de las piedras del monumento tiene un volumen propio que sugiere un cuerpo, claramente. Y ahí veis de nuevo un puñal, las han rebanado para encajarlas. Luego eran antes estelas probablemente mucho más altas que estaban en una posición diferente y que luego las traen aquí para ponerlas en su monumento funerario. El dolmen de Soto, con sus dimensiones colosales y su asombrosa decoración interior, bien merece situarse entre los grandes dólmenes europeos. Nos toca abandonarlo, pero sabemos que lo dejamos a buen recaudo. Sus guardianes armados lo velarán sin duda en el silencio de la noche. Llevan miles de años custodiándolo y no permitirán que su memoria, rica y hermosa, se diluya en el devenir de los tiempos. Palabra de arqueólogo. Almagra. La almagra o almagre se define como el óxido de hierro natural, de color rojo, que se emplea en la pintura y en la cerámica. Así puede localizarse, por ejemplo, en el arte rupestre o en diferentes tipos de cerámica desde la época neolítica. La almagra es un colorante que se extraía directamente del medio natural. También se la conoce como ocre rojo. Arqueomanía. Historias de la arqueología. El primer documento que habla de judíos en Girona es de finales del siglo IX. Es un documento que nos dice que el conde de la ciudad establece a unas 25 familias que estaban viviendo fuera de la ciudad. Los judíos del Cal. Hay ciudades que no necesitan piropos. Gerona es una de ellas. Al cruzar el río Ter y penetrar en la antigua villa medieval, recuperada de manera notable, la sensación de estar en otro tiempo, una sensación engañosa, se puede apoderar del viandante. Se trata de la fortaleza de la piedra, del discurso de la arquitectura, del resorte del alma que encienden los juegos espaciales. Por las noches, estas calles, que en ocasiones son también solitarias durante el día, parecen contar un secreto. Las ciudades han visto todo lo que ocurre intramuros. Su alma está grabada por los episodios vitales de quienes las habitaron. A veces, esos episodios fueron violentos o luctuosos. En 1391 ya se sabía lo que iba a pasar, porque ya se sabía lo que había pasado en Sevilla, lo que había pasado en Valencia. Cuando la ola de ataques llega a Girona, lo que ocurre es que por la noche gente de los alrededores, de poblaciones vecinas, junto con una parte del pueblo llano de la ciudad, lo que sería el sector de los artesanos, atacan, incendian la puerta, el portal del Call, atacan la judería, entran y gritando conversión o muerte. Se calcula que puede haber unos 40 muertos durante el asalto. Hoy buscamos a los judíos que habitaron Girona, aquellos que dieron esplendor al barrio del Cal. ¿Fueron muchos? En Girona, la población judía alcanza su esplendor justo antes de la peste negra, a principios del siglo XIV, y no se calculan más de unas 800 personas viviendo en la judería, en el Cal. Es interesante conocer la etimología del término Cal. Cal es curioso porque tiene la misma raíz que calle en castellano. Cal significa calle, pero sin embargo también significa barrio. Y en catalán ha quedado como judería. El urbanismo del Cal se ha conservado y es un instrumento de aproximación de primer nivel a la historia de los judíos gerundenses. El esplendor de la aljama de Girona tuvo lugar en el siglo XIV, siglo de pestes y de cismas, aunque también siglo de eruditos, como Raimundo Lulio. Europa se desangra por el cisma en la Iglesia. Los papas de Aviñón dividen a la cristiandad dando pie a la proliferación de órdenes y sectas.
En la península, los restos del esplendor de Al-Ándalus resisten la conquista cristiana. La Iglesia había proyectado su cátedra desde Roma. Allí, a orillas del Tíber, fueron presos y sacrificados San Pedro y San Pablo. Allí, solapándose a las estructuras imperiales, nació la Iglesia como institución. Diversos avatares políticos llevaron al establecimiento en Aviñón de la sede papal. Petrarca, que vivió largas temporadas en la ciudad del sur de Francia, la llamó Babilonia mientras identificó Roma con Bagdad. Los papas de Aviñón, empezando por Clemente V, se hicieron inexpugnables en su fortaleza. Al visitar la ciudad provenzal, se percata uno del terror que debió de reinar aquí durante el cisma de Occidente. Es Provenza tierra de heterodoxias. Aquí campearon los cátaros, aquí nació Nostradamus y aquí pudo ver la luz la primera cábala que llegó a la península a través de los judíos catalanes establecidos en Gerona. En el Cal, varios maestros comenzaron su enseñanza desde el siglo XIII. Recientemente se ha demostrado, por ejemplo, que Mosè ben Nachman, Nachmanides, como se conoce en la tradición cristiana, usaba un nombre en catalán, Bonastruc Saporta. Eran la misma persona, pero en catalán tenía un nombre popular con el que la gente le conocía, que era Bonastruc Saporta. Y luego, para afirmar estos comentarios de la Torá y estos textos que han pasado a la posteridad, utilizaba el nombre hebreo Mosè, Moisés, ben Nachman, hijo de Nachman. La mística judía, la cábala, era una bocanada de aire fresco en la atmósfera irrespirable del 300. Pero era un aire que solo podían respirar algunos, entre ellos Azriel de Gerona. El legado intelectual de la comunidad de Girona, que sobre todo fue muy prolífica en el siglo XIII y en el siglo XIV, se mantendrá vivo en este mundo sefardí, en Salónica, en Safed, en distintas partes del Mediterráneo, donde se van a instalar estas comunidades. En el siglo XIII, efectivamente, existe una escuela de cábala en Girona, que es muy importante y va a tener una repercusión fundamental en siglos posteriores, en el siglo XV y XVI, ya fuera de la península ibérica, porque estos cabalistas de Safed recogerán esta tradición, una tradición que era oral, que no era escrita y que se va a perpetuar cuando en el siglo XVI la cábala empiece a ponerse por escrito. El libro más célebre de la cábala, de la mística judía, fue escrito con casi toda seguridad en España. El Zohar, o Libro del Esplendor, se atribuye a Moisés de León, y es que la tradición judía en la península ibérica se remonta a la protohistoria. Los judíos, que habían abandonado Egipto en época ramésida, según la Biblia, se establecieron en la tierra prometida, cerca de los fenicios. Es sabido que los cananeos tienen contactos con las poblaciones del sur y levante peninsulares desde el inicio de la Edad del Hierro, probablemente antes, a la vista de los materiales de importación oriental que van aflorando en diferentes excavaciones de España. Algunos autores sostienen que los primeros judíos habrían llegado a la península con los fenicios. El emperador Adriano, de origen español, fue quien provocó la gran diáspora judía del siglo II tras sofocar la rebelión de Bar Kokhba. Desde esa época, como puede comprobarse en Cástulo, la llegada de judíos a Hispania se ve incrementada. Durante el Bajo Imperio y Al-Ándalus, sus poblaciones crecen y aumenta su influencia en los círculos del poder. Intelectuales como Avicebrón, Elim Gabirol Andalusí, fueron autores capitales de la filosofía hebrea en Europa occidental. El malagueño escribió Las fuentes de la vida, un tratado neoplatónico de gran predicamento en su época. Las diferentes olas, la provenzal y la andalusí, parecen confluir en Gerona. Las conexiones que hay son conexiones culturales, son conexiones científicas
y también lo que hay es migración de población. Al-Ándalus sufre primero la ola de los almohades y de los almorávides, que van a provocar una migración de población judía desde territorios andalusíes hacia el norte. Esto va a provocar que lleguen pequeños contingentes de judíos andalusíes que se van a establecer en territorios cristianos. El Museo del Cal de Gerona recoge parte de aquella cultura, de aquella población que no siempre lo tuvo fácil. Hubo una queja de los judíos al rey, y el rey trasladó su queja al obispo de Gerona. Estamos situados a finales del siglo XIII, diciendo que cómo era posible que todos los viernes desde el campanario mayor de la catedral se apedreara a los tejados de las casas del barrio judío, que era al lado, bajo el campanario. Y la respuesta del obispo dijo, bueno, no volveremos a hacerlo, procuraremos que no vuelva a pasar un incidente como este, pero hay que tener en cuenta que es una tradición muy lejana en el tiempo. Es decir, que había como tradición aquí, pues todos los viernes, apedrear el barrio judío. La presencia de una colección de lápidas funerarias es el elemento más destacado del Museo del Cal. No obstante, la nota fundamental, arqueológicamente hablando, es un mikvé, un baño ritual que ha sido excavado recientemente. Sabemos, pues, a través documentalmente, que este espacio era la sinagoga, sin duda. Que tenía un patio, más o menos el patio que tenemos hoy en día, del Centre Monestir Saporta, también era el patio de la sinagoga, seguramente más estrecho que el actual, pero más o menos era este. Sabíamos que la sinagoga constaba con el patio, pero también con el baño de las mujeres y la casa de las mujeres, como partes intrínsecas de esta sinagoga. A través de las compra y ventas, más o menos, pudimos deducir que los baños se situaban en el ámbito norte, justo detrás mío. Justo aquí al lado encontramos un pequeño depósito de poca profundidad, medio metro más o menos, situado un poco bajo respecto al nivel, el punto más bajo respecto al nivel de pavimento, que lo que hacía la función era recoger el agua de lluvia. Y este pequeño depósito, que era de obra, de piedra y cal, muy bien labrado, estaba relleno con una tierra, realmente no era tierra, era arena, y pedazos, fragmentos de cerámica. Nos situaba en primer tercio o segundo cuarto del siglo XV, muy claro, justo en la época de fundación de la sinagoga. Diferentes fuentes materiales y documentales sostienen la presencia del pueblo errante en la Gerona medieval, presencia con brillos y con penumbras. Al final, los judíos de Gerona fueron expulsados, como todos los demás de España, tras más de un siglo de horrores, tras el pogromo y el gueto. Su legado pervive, al menos en una parte, en el Cal de Girona.